Ok, comenzamos entonces en el capítulo número 2 de la administración de la Iglesia Cristiana. Y entonces ahora vamos a ver el estudio etimológico e histórico del término iglesia. El equivalente al nombre en el Antiguo Testamento, que es por donde comenzamos, dice que se refería a la reunión del pueblo de Israel, usando cualquiera de estas dos palabras hebreas, Edhat y Kahal. Edhat no solo designaba una asamblea de ancianos, sino también la congregación del pueblo. Y Kahal significa llamar, y se usa con más frecuencia en los libros históricos para referirse al pueblo o a la asamblea de los hijos de Israel. Así que ya entonces vemos cuando el profesor El Berghoff, citando a Hort, dice que después del exilio, los judíos de habla griega traducían la palabra Kahal por eclesia y designaban con ella tanto la congregación de Israel como una asamblea de la congregación. Algunos términos de la palabra iglesia. Hay dos palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento. Una es sinagogue y otra es eclesia. Los léxicos griegos de Taller y Pavón dicen que el término sunanogue significa reunir una asamblea, aunque se usaba también para designar el lugar donde se congregaban los judíos, sinagoga. La palabra eclesia es un nombre verbal en el verbo ekaleo, que significa llamar o sacar, de la idea de un grupo sacado o llamado. Y aunque no se usa exactamente en esa forma, algunos escritores como Boswell, Deisman y Williams sugieren que el término eclesia significa una asamblea convocada. Jesús fue el primero en usar esta palabra en el Nuevo Testamento, en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré oikodomeso, mi iglesia, mi eclesia. El adjetivo posesivo mi, al lado del nombre iglesia, hace de Cristo el fundador y dueño de la iglesia, su cuerpo de redimidos. El doctor A. Strong la define como la iglesia de Cristo en su más amplio significado. Es la compañía total de regenerados de todos los tiempos y edades en el cielo y en la tierra. Vemos entonces más información en la Biblia en Efesios 1, 22, 23, Hebreos 12, 23. En este sentido, la iglesia es idéntica al reino espiritual de Dios. Juan 3, 3 y 5. Pero Strong distingue a la iglesia del reino en el sentido de que el reino visible de Cristo sobre la tierra es todavía un suceso escatológico. Otros, en cambio, hablan de la iglesia como un organismo y también como una organización. Como organismo comprende el cuerpo universal de redimidos, pero como organización se concibe cierta denominación o a veces la agrupación de creyentes en determinado lugar. Koinonía es el término griego que describe la unidad espiritual y física de la iglesia. La iglesia primitiva se caracterizaba por su perseverancia en la doctrina, didache, de los apóstoles y en la comunión, koinonía, de unos con los otros. Hechos 2:42. El cristiano participa de esa comunión desde su conversión. Pablo habló a los filipenses de esa comunión, koinonía, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1:5. Se trata de una comunión social y espiritual, como consta en las palabras de Juan. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Así que vemos que aquí Juan ya estaba diciendo realmente el propósito de la reunión, de la asamblea, tener comunión unos con otros. La koinonía o comunión con los demás depende de la comunión con Dios primeramente, a base de iluminación, verdad y pureza. La frase latina communio sanctorum o comunidad de los santos identifica a la iglesia como un cuerpo en plena comunión. Es decir, es el cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Se comunica con todos los miembros para que estos realicen toda suerte de actividades. Estas actividades pueden ser externas o internas, para conservación o para crecimiento, para desarrollo intelectual tanto como espiritual. Así que, como dice la palabra, ¿verdad? Que de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5.
solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4, 3, 4. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe conocimiento o crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15, 16. ¿Qué es la iglesia de Cristo en el sentido administrativo? La iglesia es la agrupación de cristianos cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y del Espíritu Santo, a través de la participación y la utilización de todos sus recursos, tanto humanos como materiales, desde el Pentecostés hasta el Arpasos, que es el rapto. 1 Tesalonicenses 4:17. Se llama Iglesia de Cristo por ser el fundador, su salvador. La iglesia es su casa y es su esposa, es la iglesia de Dios y Dios es su administrador. Será muy interesante referirnos brevemente a la etimología de la palabra iglesia en inglés, church. La palabra church no viene de la palabra iglesia, significa asamblea, sino de la palabra griega kuria, que de curios, señor, y un sufijo que indica posesión. Esto concuerda con los conceptos bíblicos señalados arriba. Ok.